Bienvenidos un día Moon S a su canal favorito de chismecitos y exclusivas del mundo del espectáculo. QU Copyright Emoción Superíndice 3N tenerlos a QU de nuevo. Espero que es tu copyright en listos porque hoy vamos a explotar las redes con una noticia que estoy segura, los dejará boquiabiertos. Prepu rense para el drama, la pasión superíndice 3N y el misterio. Y es que como ya habrán adivinado por ese título bomba, vamos a hablar de Aatai Ulusoy y Serine y Sarkaya. Lo han oído bien. La pareja que nos robó superíndice 3 el corazu superíndice 3N en Medcecir, esa serie que nos tuvo pegados a la pantalla durante meses, esos tortolitos que vivieron un romance de película. Parece que la historia no ha terminado. Pero antes de sumergirnos en este escándalo jugoso, tengo que hacerles la petición superíndice 3N de rigor. Si aún no forman parte de esta gran familia, a QU Copyright están esperando. Suscríbanse ya mismo. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque a QU les traemos las noticias Mood S calientitas, los chismes Mood S jugosos y las exclusivas Mood S impactantes. No se arrepentir URN. Ahora sin Mood S preámbulos vamos a lo que nos interesa. Aatai y Serine y reencuentro secreto que nadie esperaba. Su amigos Mos han leído bien. Fuentes cercanas, muy cercanas, demasiado cercanas, nos han confirmado que la expareja se ha reunido en secreto. Y no se trata de un simple cafecito amistoso, no. Esto va mucho Mood S ayuda. Recordemos un poco la historia de amor de Aatai y Serine. Su romance comenzó superíndice 3 en el set de Medcecir. La química entre Yaman y Mira era innegable, traspasaba la pantalla y se hizo realidad. Durante aún más menos fueron la pareja ideal, la envidia de todos. Eran superíndice 3 benes, guapos, talentosos y estaban enamorados. Sus fotos juntos inundaban las revistas, sus apariciones públicas causaban furor y sus fans los adoraban. Pero como en toda buena telenovela, la felicidad no dura para siempre. Después Copyright S de varios aún más menos de relación superíndice 3N, Aatai y Serine y decidieron tomar caminos separados. Los motivos de la ruptura nunca quedaron del todo claros. Se hablaron de infidelidades, de agendas incompatibles, de presiones profesionales. La verdad es que nadie lo sabía con certeza. Lo único que sabíamos era que la pareja dorada se había roto y que nuestros corazones estaban hechos pedazos. Desde entonces, ambos han rehecho sus vidas. Aatai se casó superíndice 3 con Duygu Sarn, otra talentosa actriz turca. Parecían muy felices y formaban una pareja su superíndice 3 lida. Por su parte Serine y también Copyright N ha tenido varias relaciones, aunque ninguna tan seria y duradera como la que tuvo con Aatai. Y a QU es donde la historia se pone interesante. Porque según en nuestras fuentes, Aatai y Serine se han estado viendo en secreto durante las últimas semanas. Al parecer, el reencuentro se produjo de forma casual, en un evento social. Intercambiaron algunas palabras, recordaron viejos tiempos y la chispa, esa chispa que todos recordamos, volvió superíndice 3 a encenderse. A partir de ese momento comenzaron a verse con Mood S frecuencia. Citas discretas en restaurantes alejados de los paparazzi, paseos nocturnos por calles poco transitadas. Todo para evitar ser descubiertos. Pero a QU estamos nosotros para desvelar el misterio. ¿Pero por QU Copyright tanto secreto? ¿QU Copyright estuvo pasando realmente entre Aatai y Serine? Esta es la pregunta del Miyu superíndice 3N. Y a QU es donde entramos en terreno especulativo porque, como se imaginaron, ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido la noticia. Una de las teorías Mood S extendidas es que se trata simplemente de una amistad. Que después Copyright S de tantos aún más menos han logrado superar los rencores del pasado y han decidido mantener una relación superíndice 3N cordial. Después Copyright S de todo compartieron momentos muy importantes de sus vidas y es comprensible que quieran seguir en contacto. ¿Pero realmente creen que se trata solo de amistad? Yo sinceramente tengo mis dudas. Hay algo Mood S, lo siento en el aire. La química entre ellos siempre fue muy fuerte y es difícil creer que se haya apagado por completo. Además por QU Copyright tanto secretismo si no hay nada que ocultar.
Otra teoría mucho más jugosa es que estuvieron considerando volver a trabajar juntos. Después copyright ese de todo, su colaboración superíndice 3N en decir, fue uno con diéresis copyright sito rotundo y será una apuesta segura para cualquier productora. Imaginen la expectación superíndice 3N que generará una nueva serie o película protagonizada por Atai y Serini. Será un bombazo. Pero también copyright N existe la posibilidad de que redoble de tambores. Es tu copyright N pensando en retomar su relación superíndice 3N sentimental. Lo han oído bien. Puede que el amor que sintieron el uno por el otro nunca haya desaparecido por completo y que ahora, con esa madurez y experiencia, es tu copyright N dispuestos a darle una segunda oportunidad. Esta teoría es la que se ilusiona a los fans de la pareja, que llevan aún más menos o son más menos ando con su reconciliación superíndice 3N. Las redes sociales N que arden con mensajes de apoyo y esperanza. Los hashtags almohadilla Atai y Serenay juntos de nuevo y almohadilla decir la reunión son tendencia mundial. La gente enloquecida. Pero seamos realistas, esta opción superíndice 3N también copyright N es la complicada. Atai casado, recordemos. Y aunque los rumores de crisis en su matrimonio han estado circulando durante meses, lo cierto es que aún no hay nada confirmado. Si Atai y Serini realmente quieren volver a estar juntos, tendrán que superar muchos obstáculos y tomar decisiones muy difíciles. Además que tener en cuenta que ambos son figuras públicas y que cualquier movimiento en falso podrá tener consecuencias devastadoras para sus carreras y sus vidas personales. La presión superíndice 3N mediática será enorme y tendrán que estar preparados para afrontar todo tipo de críticas y juicios. En fin, la verdad es que no sabemos qué copyright pasando realmente entre Atai y Serini. Lo único que podemos hacer es esperar y estar atentos a cualquier nueva información superíndice 3N que pueda surgir. Lo que sabemos es que esta historia tiene todos los ingredientes para convertirse en el culebro superíndice 3N de la más menos o. ¿Y ustedes, qué copyright opinan? ¿Creen que Atai y Serini deberán volver a estar juntos? ¿O piensan que es mejor que sigan caminos separados? Du copyright gemme sus comentarios abajo. Quiero saber qué copyright piensan de todo este drama. Hemos llegado al final de este vídeo cargado de intriga y especulación superíndice 3N. Recapitulando, hemos hablado del sorpresivo reencuentro secreto entre Atai Ulusoy y Serini Sarkaya, la pareja que nos enamoró superíndice 3N decir. Exploramos las posibles razones de este reencuentro, desde una simple amistad hasta la posibilidad de un regreso sentimental, sin descartar una colaboración superíndice 3N profesional. Espero que hayan disfrutado este chismecito tanto como yo disfruto copyright contándoselo. De verdad, gracias por estar siempre apoyando el canal y compartiendo su opinión superíndice 3N. Recuerden que su participación superíndice 3N es fundamental para que esta comunidad siga creciendo. Ahora los invito a que me cuenten qué copyright piensan sobre todo este asunto. ¿Les gustará ver a Atai y Serini juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en la ficción superíndice 3N? ¿O creen que es mejor que cada uno siga su propio camino? Quiero leer sus comentarios. No se corten y du copyright genme saber sus opiniones muy sinceras. Y antes de despedirme no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, de compartirlo con todos sus amigos y familiares, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Recuerden que aquí les traemos las noticias muy calientitas, los chismes muy jugosos y las exclusivas muy impactantes. Los quiero mucho. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Chao, chao. Asterisco, asterisco, asterisco. Alto ahí, mis chismosos de primera. Que la cosa no termina aquí. Antes de que salgan corriendo a comentar, tengo mucha más tela que cortar sobre este reencuentro que está dando la vuelta al mundo. Y es que, amigos míos, la información que manejo es tan jugosa que me veo en la obligación de compartirla con ustedes. Primero pongámonos en contexto. La ruptura de Atai y Serini, como ya les conté, fue un drama total. Pero, ¿se acuerdan de todos los rumores que surgieron en ese momento? Uf. Desde supuestas terceras personas hasta conflictos irreconciliables por sus ambiciones profesionales.
Algunos decían que Serinei quería enfocarse en su carrera como actriz y modelo, mientras que Atai buscaba consolidarse como un actor reconocido internacionalmente. El choque de egos, vamos. Pero lo que nunca se supo a ciencia cierta es si realmente hubo una infidelidad involucrada. Los tabloides turcos se llenaron de fotos borrosas y testimonios anónimos que apuntaban a Atai como el infiel, pero nunca hubo pruebas concretas. Serinei, por su parte, siempre mantuvo un perfil bajo y evitó alimentar los rumores. Una dama hasta el final. Ahora hablemos de Dwi Gusarn, la actual esposa de Atai. Su relación, aunque parecía sólida, siempre estuvo rodeada de especulaciones. Muchos fans de Medcezir nunca aceptaron a Duygu como la pareja ideal para Atai. La sombra de Serinei era demasiado alargada. Y seamos honestos, la química entre Atai y Serinei era de otro nivel. Irresistible. Y aquí viene lo bueno, mis fuentes, esas que tienen acceso a la información más privilegiada, me cuentan que la relación entre Atai y Duygu no está pasando por su mejor momento. Problemas en el paraíso. Al parecer, las agendas apretadas de ambos y las constantes ausencias de Atai por proyectos internacionales han afectado la convivencia. La distancia, ya saben, puede matar hasta el amor más fuerte. Pero, ¿dónde entra Serinei en todo esto? Aquí está la clave. El famoso reencuentro casual, del que les hablé, no fue tan casual como parece. Según mis espías, fue un amigo en común quien organizó la velada, sabiendo de la historia entre Atai y Serinei, y con la esperanza de que la chispa volviera a encenderse. Un cupido moderno. Y al parecer, el plan funcionó a la perfección. Testigos presenciales aseguran que la conversación entre Atai y Serinei fue intensa y llena de emociones. Risas, miradas cómplices, recuerdos compartidos. Una verdadera escena de película. Pero lo más impactante es que después de esa noche Atai y Serinei han mantenido contacto constante. Mensajes, llamadas e incluso algunas citas secretas en lugares discretos. Están siendo muy cuidadosos. Y es que, claro, no quieren levantar sospechas y arriesgar sus carreras y reputaciones. Ahora analicemos las posibles razones de este acercamiento. Como ya les dije, una de las opciones es que estén pensando en volver a trabajar juntos. Imaginen el éxito que tendrían. Una nueva serie o película protagonizada por Atai y Serinei sería un hit mundial. Las productoras se pelearían por ellos. Pero sinceramente creo que hay algo más profundo detrás de todo esto. Creo que el amor entre Atai y Serinei nunca se fue por completo. Tal vez con el tiempo han madurado y aprendido de sus errores. Quizás, ahora están listos para darle una segunda oportunidad a su relación. Claro, esto implicaría que Atai tendría que tomar una decisión muy difícil, divorciarse de Duygu. Y esa no es una decisión fácil, ni para él ni para nadie. Hay muchas cosas en juego, su reputación, su familia, sus amigos. Un verdadero dilema. Pero, ¿y si el amor es más fuerte que todo eso? ¿Y si Atai y Serinei están dispuestos a arriesgarlo todo por estar juntos? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Por supuesto, también existe la posibilidad de que todo esto sea solo un rumor y que Atai y Serinei sean simplemente amigos. Pero, ¿en serio creen eso? Yo, con toda la información que manejo, tengo serias dudas. Aquí hay gato encerrado. Así que, mis chismosos, estén atentos a mis redes sociales y a este canal, porque les aseguro que seguiré investigando y les traeré todas las novedades sobre este culebrón que está dando la vuelta al mundo. No se pierdan ni un detalle. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que Atai y Serinei volverán a estar juntos? ¿O piensan que es mejor que cada uno siga su propio camino? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber sus opiniones. Los quiero mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, manténganse chismosos. Pero con responsabilidad. Emoticono cara guiñando.